porque esta palabra es gloriosa, es bendita, esta palabra tiene poder, es como martillo que quebranta la roca, es como fuego consumidor, como espada de dos filos, como lluvia que hace brotar la tierra y la hace germinar. Padre Santo, ayúdanos a recibirla, así como tú la presentas, Señor. Que haga germinar, oh Dios del cielo, la vida espiritual, el carácter de Cristo en nosotros. Que rompa como martillo toda dureza de nuestro corazón. Oh Padre, que calcine cualquier impureza a través del fuego que ella produce. Y que traspase nuestra alma y sean reveladas las intenciones del corazón, Señor, a fin de purificarnos, Señor, Padre Santo, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Amén. Bueno, creo que todos ustedes conocen esta historia, incluso antes de haberla leído en la Biblia por quizás programas de Semana Santa. Es una historia que trasciende los límites de nuestras denominaciones cristianas, ¿verdad? Muchos inconversos saben de la historia del hijo pródigo, al menos a grandes rasgos. Pero nosotros deberíamos interesarnos por comprender más de ella, sus implicaciones y todo lo que ella nos quiere transmitir. Quizás el título de hijo pródigo no sea el más apropiado. Entendemos que un pródigo, al menos hay dos acepciones al término. Significa un derrochador, alguien que disipa. Pero eso viene de un significado primario y básico, que es alguien que sobreabunda en cuanto a utilizar recursos, utilizar bienes y riquezas. Es decir, con este término, pródigo, pasa lo mismo que con muchos otros, que adquieren un significado fijo y por lo general se le entiende de esa manera. Por poner un ejemplo, cuando hablamos de discriminación, nos prejuiciamos contra el significado de esa palabra porque casi siempre se le utiliza para hablar de ese tipo de discriminación injusta, como lo es la discriminación racial, por ejemplo. Y siempre que escuchamos discriminación, pensamos que es algo incorrecto. Pero discriminar en su sentido más básico no es malo, es simplemente hacer acepción entre una cosa y la otra. Constantemente nosotros discriminamos. Yo le aconsejo a usted que cuando vaya a la librería y compre libros, discrimine entre buena y mala lectura, entre buen material literario y mal material literario. Entonces, discriminar es simplemente hacer acepción entre una cosa y la otra. Pródigo, sí, por lo general se entiende de ello a alguien que malgasta disipadamente, como lo hizo este joven, una fortuna, los bienes o cualquier otra cosa. Pero en su sentido más básico es simplemente alguien que sobreabunda, que no es escaso, sino que abunda. Y en ese sentido, repito, quien es verdaderamente un pródigo en esta historia no es tanto el hijo, sino el padre. Amén. Si bien el hijo malgasta su fortuna, o al menos lo que recibió como herencia, la generosidad del padre es superior por mucho a la capacidad, digámoslo así, de este muchacho de derrochar los bienes del padre. Es decir, él abundó, él fue malbaratador de los bienes del padre. Y no solamente en ese sentido, sino que también deshonró a su padre. También fue un pródigo en derrochar todo aquello que debería ser una forma de honrar a su padre. Pero el padre fue más pródigo en abundar en toda clase de bondad, de generosidad y de amor hacia su hijo. Así que partamos de eso, de que quien verdaderamente aquí es el pródigo es el Padre. El Padre derrocha bondad, derrocha amor, derrocha gracia. Amén. Y tenemos, por supuesto, un cuadro de Dios mismo, porque eso es lo que intenta Jesús explicar en estas parábolas.
Y digo parábolas porque esta está unida a otras dos que anteriormente fueron dichas por el Señor Jesús, como por ejemplo la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Un pastor tiene 99, 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 y va y busca a aquella que se perdió. Amén. Es decir, este es el buen pastor que sacrifica su vida, porque el buen pastor su vida da por las ovejas y las 99 están seguras en el redil y él va a buscar a aquella que se ha perdido. También tenemos la parábola de la moneda perdida. Se pierde dentro de la casa, así que la señora de la casa hace esfuerzos ingentes por barrer, por limpiar, por ordenar lo que está desordenado, hasta que por fin encuentra la moneda perdida. Entonces, en estas dos primeras parábolas tenemos a alguien que va en busca de aquello que se perdió. Pero a diferencia de esas otras, aquí no hay nadie buscando a nadie, sino a un hijo que eventualmente llega a la conclusión de que ha hecho lo incorrecto y él decide regresar a la casa del padre. Sin embargo, como veremos más adelante, hay alguien en esta historia que debió, por responsabilidad, de acuerdo a la costumbre y a la cultura de aquel entonces, debió, repito, salir de la casa para ir en busca de aquel muchacho que se había ido a derrochar la fortuna del padre. Sin embargo, no lo hizo. Vamos a comenzar con el versículo 11, donde comienza la historia. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Ok? Entonces no es uno, son 2, ¿verdad? Son 2 hijos y no uno, y por lo general nos centramos solamente en el pródigo, el muchacho que derrocha la fortuna del padre, pero debemos darnos cuenta que la historia que cuenta el Señor Jesús habla de 2 hijos, un hermano menor y un hermano mayor. Y tenemos que compararlos, tenemos que establecer un contraste entre los dos para poder entender el mensaje que quiso darnos el Señor. Esta historia, como cualquier otra, por lo general, la forma en que se relata una historia y las parábolas no escapan a ese formato, es siempre estableciendo un inicio que luego se enreda, llegamos a un conflicto, o lo que podríamos llamar un nudo. Entendemos lo que es un nudo, ¿verdad? Casi toda historia, cuando usted ve una película, un cuento o lo que sea, siempre tiene ese parámetro. La historia comienza e inicia, pero luego se forma un nudo, un conflicto, como si hicieras de un cordel un nudo. Amén. Ese nudo es el clímax de la historia. Ese nudo o ese conflicto plantea un problema, una situación negativa. Pero luego del conflicto, cuando llega a su clímax, entonces viene el desenlace del problema para darle la solución final al mismo. Desenlace es desenlazar el lazo, el nudo, ¿verdad? Que se ha hecho. Pero en la historia que tenemos por delante no hay ese esquema, no hay ese formato. Nos vamos a dar cuenta que la historia termina dejando abierta la posibilidad para que nosotros mismos quizás le demos el final que pudiera haber sido. Vamos a empezar porque esto pudiéramos dividirlo en 2 actos. El primer acto es la participación del hijo pródigo. Comienza la historia diciendo que el hijo menor se acerca al padre y le dice, Padre, dame la parte de mi herencia. Ok. Recuerden que esto es una parábola. No nos estamos embuyendo en la misma historia, sino que tenemos conciencia de que Jesús tiene a una audiencia, tiene un público que entiende de estas cosas, porque el Señor no va a poner una historia ficticia como lo son las parábolas si los que escuchan no entienden la propuesta o la historia que el Señor hace. Así que Él deliberadamente cuenta una historia que se sale de los parámetros convencionales de esa sociedad, de la cultura, de la manera de ser, de la forma en que piensa la gente. ¿Por qué digo que se sale de los parámetros?
porque comienza diciendo que este hijo menor hace algo inusual, algo que no ocurriría en el Medio Oriente, por ser más amplios y no limitarnos solamente al pueblo de Israel, sino la cultura del Medio Oriente, que era una cultura que ponderaba tanto los lazos familiares y de entre ellos la figura paternal y el respeto que todo hijo debía a ella. Es decir, esto que el Señor va a contar es inusual, es inaudito, no ocurriría bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo, el Señor deliberadamente lo plantea de esta manera. Este hijo menor le dice a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Cuando un hijo menor, tanto él como el mayor, recibían su herencia, esto ocurría cuando el padre moría. Y ese hijo menor recibía 1/3 de lo que era la totalidad de la herencia, porque los otros 2/3 le correspondían al hijo mayor. Creo que ustedes saben eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el primogénito, es decir, el hijo mayor, recibía una doble porción de la herencia. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando Eliseo le dice a Elías, o más bien pide una doble porción del espíritu de Elías? Es decir, del ministerio, por supuesto, respaldado por el Espíritu Santo en la forma en que ocurría en el Antiguo Testamento. Él dice, yo quiero una doble porción de eso. ¿Y por qué dice una doble porción? Porque está aludiendo a la costumbre de que él, siendo el primero de los profetas que es escogido por Eliseo, previo a eso Dios le indicó que así lo hiciera. Entonces él dice, a mí me corresponde una doble porción del Espíritu con el cual tú profetizas y ministras. Repito, por ser el primogénito, viendo a Elías como un padre espiritual. Por eso él va a gritar después, Padre mío y su gente de a caballo. Entonces volvamos a la historia. Cuando él pide inusualmente algo que no ocurriría en la cultura de aquel entonces, esto tuvo que impactar a la audiencia del Señor Jesús. Y dentro de esa audiencia estaba, por supuesto, el pueblo, pero había otro grupo de personas que tuvieron que ser impactadas con más fuerza por esta historia. Les tuvo que rechinar los dientes. Tuvieron que sentirse muy mal y hasta enojados. Me refiero a los líderes religiosos, a los saduceos, a los escribas, a los fariseos. Porque él, repito, estaba rompiendo parámetros de una cultura muy religiosa y altamente moral. Y aquí estamos viendo a un hijo rebelde que actúa fuera de sí, que actúa fuera de todo convencionalismo cultural. Y estando el padre vivo, le pide la parte de la herencia que le corresponde. Es básicamente como que estuviera deseando la muerte del padre. Así debió ser tomado por esa audiencia. Repito, el Señor lo hace deliberadamente. ¿Por qué? Porque Él quiere acentuar algo. Él quiere acentuar la pecaminosidad, el hecho de estar fuera de orden de ese hijo menor. Porque ese hijo menor va a representar a un cierto grupo de ese público, de esa audiencia que Él tiene al frente. Entonces le pide, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Ok? Y dice la Biblia, no muchos días después, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Vamos a detenernos allí. Porque aunque los hacendados, como este padre, por supuesto que tenían dinero contante y sonante, el dinero que podían tener era una pequeña parte de todos los bienes que poseían. En aquel tiempo, un potentado, y no sabemos hasta qué nivel lo era este señor, pero sin duda era un hombre con muchos bienes materiales, pero lo que podía tener en dinero contante y sonante era muy poco en relación con la totalidad de los bienes que poseía. Porque la totalidad de los bienes que poseía estaban en las tierras, el ganado
Digámoslo de esa manera, porque una cosa incluye la otra. La extensión de su hacienda, la cantidad de terrenos que él poseía con todo lo que implicaban esos terrenos, es decir, sembradíos, árboles frutales, hortalizas, vacas, ganado, etcétera. Esa era verdaderamente la posesión y sus riquezas. Y el término que utiliza aquí la Biblia cuando dice le repartió sus bienes, si lo busca en un interlineal griego, se va a encontrar con que la palabra que allí se utiliza es la palabra bios. ¿Ok? La palabra bios. ¿Saben lo que significa bios? Yo creo que he explicado esto anteriormente, ¿verdad? Recuerdan, por ejemplo, cuando la mujer aquella, una viuda pobre, dice que el Señor vio que daban ofrendas cuantiosas los ricos en el templo, dice que la viuda pobre fue y echó 2 moneditas. Y cuando dice que echó 2 moneditas, habla de que al hacerlo ella echó todo su sustento. Y el término sustento allí es bios. Bios es la palabra en el original griego que se traduce vida, pero para hacer referencia a la vida física. Entonces, bios tiene que ver con todo aquello que yo poseo y que me da la capacidad de vivir, al menos en términos físicos, aquí en esta tierra. ¿Ok? Bios se utiliza en relación con sustento, porque al fin de cuentas, ¿qué es el sustento? ¿Qué son los bienes? ¿Para qué sirven? Obviamente no nutren tu ser espiritual, ¿verdad? El bios es para sustento físico. ¿Ok? Más adelante, cuando dice propiedades, a ver si lo leemos. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Okay. Bien, entonces, cuando el padre le reparte sus propiedades, sus bienes, partiendo del hecho de que, como explicamos hace un momento, el término para propiedades, para bienes, en la mayoría de los casos en la Biblia, y este caso particular es bios, eso podríamos decir que la vida de ese padre, todo lo que constituía su potencial o caudal de riquezas, estaba representado por sus bienes. Si yo le pido a mi padre que me dé 1/3 o la parte de los bienes que me corresponde, inmediatamente lo que estoy demandando de él es su misma vida, es decir, aquello que constituye su comodidad y la razón de ser de él como una persona de un alto nivel social. Porque el tener posesiones, el tener propiedades, el tener bienes, el tener tierras, te daba un sitial dentro de la sociedad. Este hombre era tenido por un hombre acaudalado. De manera que, estando en vida, deshacerse de 1/3 de sus propiedades implicaba que él tenía que haber vendido terrenos. Aunque la historia nos acontece así de pasada, muy rápidamente, cuando le repartió los bienes que le correspondía, está implícito que él tuvo que haber vendido ganado, él tuvo que haber vendido tierras, porque no podía darle la parte que le corresponde solamente a través de dinero o dinero de uso corriente de la época, porque ahí no estaba la totalidad de sus bienes. Entonces, él demanda del padre algo que, si de alguna manera vamos a aplicarlo, podríamos decir que es el pecador demandando de Dios
todo lo que necesitamos. No sé si me hago entender, pero usted se va a dar cuenta que la mente carnal, el hombre natural, el que no conoce a Dios, es más exigente con respecto a las cosas que desea y quiere para esta vida. Y es también el que mayormente le recrimina a Dios, protesta con las circunstancias duras de la vida. Aquí vemos el egoísmo del ser humano, el egoísmo por el cual un hombre pecador que merece condenación eterna demanda de Dios todo y sin embargo no ofrece nada. Este joven quería las riquezas del Padre, quería el bienestar que da el hecho de recibir la herencia que le corresponde, pero no tiene honra por el Padre, no le interesa al Padre, no ama al Padre. Él quiere disipar, él quiere llevar su vida de acuerdo a su propia prudencia, a su propia voluntad, a su propio deseo. No le interesa al Padre. Luego sabemos la historia. Dice que él va a una provincia apartada y disipa todos sus bienes, anda perdidamente hasta que se le acaba todos los bienes que había obtenido. ¿Y dónde va a parar? Pues dice la Biblia que después de desperdiciar sus bienes, ¿y cómo los desperdició? Viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí pudiéramos ver un cuadro de la condición en declive, la condición en la que el pecador por causa de la pecaminosidad va en descenso continuo, la depravación total del hombre. Porque el hecho de que fuera a parar en un chiquero con cerdos, apacentándolos y teniendo el deseo de comer lo que los cerdos comían, nos habla de el deterioro moral de la raza humana. Porque los cerdos eran animales inmundos. Y lo peor que pudiera acontecerle a un judío era precisamente eso. Ir a un lugar donde estaban los animalitos que la Biblia en el Antiguo Testamento prohibía por ser animales inmundos, y estos lo eran de manera representativa, los más inmundos. Ustedes van a ver que en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos va a decir que con respecto a los falsos profetas y con respecto también a aquellos que son meramente cristianos profesantes, pero que no han tenido una experiencia de salvación, él va a decir que les acontece lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y creo que hemos explicado esto anteriormente, porque en el caso de lo que afirma Pedro, estamos hablando de falsos profetas, de falsos hermanos, que vinieron a los círculos del cristianismo. De alguna manera la influencia benhechora de la palabra de Dios y de la iglesia los cambió, pero no sustancialmente, sino de manera tangencial, muy superficialmente tuvieron un cambio. Es como si agarraras una puerca, la sacaras del lodo, la bañaras, la perfumaras, le pusieras un hermoso lazo y dejaras que esa puerquita andara por la sala. Así limpia como está, pareciera muy diferente de las demás que permanecen en el chiquero. Pero en esencia es igual. Eventualmente su naturaleza de cerdo va a hacer que esa puerca que ha sido lavada vuelva a revolcarse en el cieno. Pero la historia que aquí se cuenta es al revés. Aquí es un hijo, y noten que reafirmo el término hijo, que va a parar con los cerdos, pero como no es cerdo, es decir, es verdaderamente uno que es hijo, él en un momento dado vuelve en sí y se da cuenta de que está en el lugar donde no debe estar. Y aquí tenemos un cuadro de lo que es el arrepentimiento, pues él da un giro de 180 grados para volver al lugar de donde vino, es decir, a la casa del Padre. Así que después que él toca fondo, después que él va a parar en el lugar más abyecto al que puede parar, entonces dice: y cuando todo lo hubo malgastado. Ahora bien, esa declaración malgastado
teniendo en cuenta que es una historia propuesta, ficticia, una parábola, y de la cual tenemos que tomar comparativamente enseñanzas espirituales, se asemeja a lo que ocurre cuando Dios, por su gracia, nos visita y produce en nosotros arrepentimiento. La capacidad de darnos cuenta de que todo lo que pensamos era un disfrute de vida, no es más que un desperdicio, un malgastar nuestro tiempo. Es decir, el verdadero creyente mira hacia atrás, y si mira hacia atrás y anhela el pasado es para recomponerlo, pero nunca mira hacia atrás como con satisfacción diciendo, wow, si yo tuviera como antes, tomando tragos en los carnavales, andando con mujeres. Él repudia esas cosas, las rechaza, y por lo tanto la conclusión a la que llega es que fue un malgaste de tiempo, es que fue un desperdicio. Entonces él llega a esa conclusión. Por lo tanto, aunque está en una condición de andar perdidamente fuera de la voluntad de Dios, con todo podemos ver aquí que es un hijo. Amén. Y Dios es el que hace que nosotros podamos no solamente querer, sino también hacer su voluntad. Y podemos morder el polvo del pecado, pero de allí nos rescatará Dios. Dios va con su Espíritu Santo a alumbrar el corazón para que nosotros podamos reaccionar y arrepentirnos. Él es el que por su buena voluntad nos guía al arrepentimiento. Así que tenemos un cuadro de esto. Aquí está uno que por ser elegido, escogido, tiene la capacidad de llegar a la conclusión correcta. He malgastado todo. Vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. También vemos aquí que las personas que no conocen a Dios no tienen conciencia de ese vacío hondo y profundo que comienza a desarrollarse en el corazón de una persona que a lo sumo tiene unos pequeños destellos de luz, que es la acción del Espíritu Santo buscando a aquellas ovejas perdidas para llevarlas al redil. Noten que a veces hablamos cuando queremos predicar a las personas de que tenemos un vacío que es tan grande como Dios mismo y por lo tanto Dios es el único que lo puede llenar. Pero la verdad del caso es que las personas no están conscientes de ese vacío. Las personas se pueden revolcar en el lodo del pecado y sentirse satisfechas. Y el Hijo de Dios también puede en algún momento, con una conciencia adormecida, mientras que la del no cristiano está cauterizada. Con una conciencia adormecida puede también disfrutar del pecado, pero no para siempre, no de manera completa y hasta el final. Eventualmente va a sentir hambre de Dios, eventualmente va a percibirse del vacío que él tiene, y ese sentido hondo de vacío, lo que muchos llaman esa crisis existencial que te lleva a Dios, la produce Dios mismo para rescatar al pecador perdido. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino esa gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y miren lo que dice, y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos, ustedes saben todo el resto de la historia, fue donde los cerdos, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba nada. Escuchen esto, y volviendo en sí. Amén. Eso significa que volvió a su estado natural de hijo. Volvió al estado en el que verdaderamente sabemos que lo único que nos llena es Dios. El estado donde la carne, después de ser satisfecha, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Y entonces miren lo que él dice. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Eso es arrepentimiento, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Antes de explicar esto, quiero volver un poquito atrás porque les dije que era inaudito, al menos así lo debió recibir la audiencia de Jesús cuando él cuenta la historia de este muchacho majadero
que rompiendo las normas tradicionales y estando su padre en vida, le pide la parte de la herencia que le corresponde. Pero si eso debió impactar a su audiencia, la actitud del padre debió ser de mayor impacto, porque la norma hubiera sido una verborrea de insultos y cuidado que también de violencia física del padre contra ese hijo. Pero ese padre gustosamente accedió a darle la parte que le correspondía. Amén. Seguramente que los fariseos estaban que crujían los dientes ante esta historia. ¿Qué querrá él decirnos? ¿Qué es lo que está tratando de comunicar? ¿Por qué cuenta esta historia tan absurda? ¿Qué hijo va a ser tan atrevido de hacer tal petición, de hacer tal demanda? ¿Y qué padre, peor aún, va a ser tan tonto de acceder a las demandas de su hijo y permitirle que él sea tan arrogante si no le da una tunda o lo deshereda o algo por el estilo? Así que estas cosas son parte de lo que Jesús quiere comunicar y que nosotros debemos entender de que era algo que rompía los esquemas culturales de la época. Ningún hijo pedía la herencia de su padre, estando su padre vivo, y mucho menos para disiparlas con prostitutas y viviendo perdidamente. Y ningún padre accedería a tal necedad sin que ese hijo recibiera al menos una buena reprimenda, en el mejor de los casos, o una tunda en el peor. Así que ya esto está exacerbando los ánimos de su audiencia. Está impresionando a unos, pero está molestando a otros, sobre todo a los líderes religiosos. Así que entonces continuemos con la historia. Él decide ir a la casa del padre. Ahora, ¿en calidad de qué? Noten que él dice, los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que yo, ¿verdad? Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y él quiere ser como uno de los jornaleros. Eso es importante y anótelo por qué. Porque en la casa del padre seguramente hay sirvientes, esclavos. Ellos no reciben paga. Ellos simplemente son sustentados por todo lo que hay en la casa. Los sirvientes viven en la casa y el dueño o señor de la casa le provee de alimento y le provee de cobijo y le provee de ropa. Pero en torno a la hacienda del padre, en las ciudades y pueblos aledaños, vienen personas contratadas que son jornaleros. ¿Y por qué son jornaleros? Porque ellos tienen una jornada de trabajo. Es decir, entran a cierta hora y salen a otra. Y por todo lo que vemos en la Biblia, parece que es un tiempo más o menos parecido al de nosotros. Entrando 7, 8 de la mañana y saliendo ya casi al rayar la tarde y venir la noche. De manera que ellos sí, a diferencia de los esclavos, reciben paga. Ellos ofrecen un servicio, un trabajo. Algunos van a ordeñar vacas, otros a alquilar ovejas, otros a cultivar y preparar la tierra o a cosecharla. Hacer un sinfín de cosas. Son jornaleros contratados por el padre para trabajar y recibir un salario. Y eso es lo que él aspira a hacer. ¿Por qué? Porque él piensa que él debe retribuirle al padre todo el mal que le ha hecho. Él no quiere ir de gratis. Él quiere granjearse con méritos el poder estar en la casa del padre y al menos recibir alimento. No sé si lo entienden o se lo tengo que explicar. Pero aquí vemos el cuadro del ser humano. No importa cuánto hayamos disipado la vida que Dios nos ha dado, cuánto hayamos malgastado nuestro tiempo viviendo perdidamente y derrochando nuestra vida en los placeres pecaminosos o en cosas que, aunque pueden no ser pecaminosas, dejan a Dios fuera de nuestra vida. Como quiera, es igualmente perverso delante de Dios. Pensamos en algún momento y reflexionamos que podemos hacer mérito para tener un lugar en la casa del Padre. Esa es la idea humana. De allí surge el principio de toda religión humana. ¿Quieres ir a la casa del Padre? Tienes que ser un jornalero, es decir, alguien que trabaje por una posición allá en la casa. Ahora, él va no solamente a un lugar,
Eso es una casa. Él va a algo más que una casa, a un hogar. Él quiere regresar al seno del Padre, ¿verdad? Ahí hay una diferencia importante a explicar, porque muchas veces cuando los cristianos solamente piensan en el cielo, por lo general piensan en un lugar. Pero el creyente que al menos ha madurado y tiene deseos por Dios mismo, no quiere meramente un lugar. Un lugar habla de mejores condiciones, pero lo que él quiere es entrar en el seno de la presencia de Dios. Él no quiere la casa de Dios, él quiere la comunión con Dios. Amén. Ese es el deseo de alguien maduro. Y la diferencia entre hogar y casa es que casa es un lugar, pero hogar es una condición. Es el lugar donde te aceptan incondicionalmente. Es el lugar donde te aman. Él quiere regresar al seno del Padre, a esa condición, más que a la casa, pero quiere apuntarse méritos a través de su trabajo como jornalero. Amén. Él no quiere ser esclavo, porque como quiera hasta de eso, él dice, me van a sustentar por puro placer, porque no vaya a pensar usted que la esclavitud de la que estamos hablando, los siervos que habían en esta época, eran el tipo de esclavitud donde había un capataz con un látigo. No, mucha gente de esta eran personas muy bien tratadas y algunos tan bien tratados que a ausencia de un hijo heredaban del padre sus riquezas. Así que en un sentido, excepto porque no estaba libre para hacer lo que quisiera, un siervo tenía ciertas ventajas por encima del jornalero. La mayor ventaja del jornalero era que era independiente. Yo no quiero estar en la casa de nadie. Yo tengo mi propia familia y tengo mis propias metas y propósitos, así que voy allá simplemente a trabajar. Entonces, apuntemos eso. Él quería ser un jornalero. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como qué, como uno de tus jornaleros. Yo les pregunto y me adelanto al relato. ¿Acaso el padre quiso admitirlo como jornalero? De ninguna manera. Noten lo que dice. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. ¿Y qué dice? Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es tal vez la parte más dramática, la parte que quizás pulse nuestras emociones y la parte que Jesús narra porque Él quiere abrir el corazón del Padre para que ellos entiendan cómo era el corazón del Padre. Recuerden que la Biblia dice, comenzando el libro de Juan, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí en esta historia, Él está dando a conocer el corazón del Padre. Él está diciendo cómo es el Padre, qué siente el Padre. Un padre de la época probablemente, imagínense que está en el portal de la puerta, el portal de la casa, si acaso eso existía, o en algún lugar, en alguna esquina, y él ve a su hijo. Probablemente por ser padre diga, mejor que venga con una buena respuesta y que me dé una buena explicación y quizás lo reciba. Amén. Quizás otro de ninguna manera hubiera permitido siquiera que cruzara el umbral de su finca sin que primero hubiera enviado un siervo y le hubiera dicho, dile a ese chiquillo que se largue de mi propiedad, que él no tiene parte aquí. Pero este padre otra vez rompe los parámetros normales de la época, porque Jesús le está diciendo a los fariseos duros, con un corazón empedernido, sin misericordia y sin gracia, le está diciendo, ustedes no conocen a Dios. Pese al hecho de que ustedes dicen vivir cerca de Dios, en el centro de la religión que hemos heredado de nuestros padres, siendo como el hermano mayor, ustedes no lo conocen, nunca lo han conocido, han querido estar cerca de Él, pero no conocen el corazón del Padre. Yo quiero que sepan cómo es Dios. Y aquí en el clímax de este primer acto de la historia, como les dije al principio, ellos estaban enojados, aquí tuvieron que estallar en enojo. No sé si lo manifestaron, pero al menos se reventaron de rabia por dentro.
porque ya la historia estaba cogiendo un curso que ellos entendían qué representaba ese hermano menor. Ellos estaban en una esquina con sus filacterias y sus ropajes, y por otro lado había publicanos, gente del pueblo ignorante, con poca presencia. Y ellos sabían ya, porque eran personas estudiadas y con capacidad intelectual, que Jesús estaba diciendo: estos que ustedes me critican llamándome bebedor de vino, amigo de rameras y publicanos, ellos son el hijo menor que ha ido a disipar pecaminosamente, yendo al lugar más abyecto del pecado humano, que es semejante a esos cerdos que eran condenados como comida inapropiada, que no podían ingerir los judíos porque era algo soberanamente inmundo. Ellos son como el hijo menor, pero el padre está anuente, el padre está ansioso de que se vuelvan de su pecaminosidad, el padre está ansioso de que reflexionen, de que vuelvan en sí y que digan: me levantaré, iré a la casa del Padre, dejaré mi pecado y volveré donde mi padre. Así que ellos tenían en ese momento que sentir enojo, pero visceral, por causa de lo que Jesús les estaba contando. Y el padre, miren lo que dice, luego de que él se arrepiente y expresa lo que ya había planeado hacer, de decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Eso habla de pobreza espiritual, eso habla de un corazón contrito y humillado. Eso habla de la condición a la que arriba un pecador muerto en delitos y pecados, pero iluminado por el Espíritu Santo para ver su pobreza espiritual y para ver su miseria espiritual. Y entonces, ¿qué hace el Padre? Bueno, vamos a ponerte a prueba. Vamos a darte un trabajo y quizás el más pesado. ¿Qué hacías allá? En el chiquero con los cerdos. Bueno, aquí te vamos a poner, qué sé yo. No, ¿qué hace el Padre? Miren lo que dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo cual indica de que el deseo del padre por ver a su hijo, la avidez de su corazón por recibir a su hijo que era perdido, era tal que no esperó siquiera que él llegara al portón principal de la hacienda, sino que lo vio de lejos. Es decir, apenas se divisaba en el horizonte la figura del hijo y ya era suficiente para que el Padre fuera movido a misericordia. Amén. No entendemos muchas veces a Dios y a veces complicamos nuestro evangelio. Y siempre hemos dicho, y claro que sí, que el pecador debe advertir su pecaminosidad, sin la cual él no tendrá conciencia de la urgente necesidad de salvación que tiene. Pero a veces no se trata de exponer estas cosas, sino el espíritu con el cual lo exponemos. A veces le decimos a los pecadores: porque la ira de Dios, y es verdad, deben entender que son pecadores y el espíritu debe trabajar a través de nuestra exposición de la palabra que predicamos para que ellos comprendan estas cosas, a fin de que el amor de Dios pueda ser contrastado con el hecho de que merecen condenación y sin embargo Dios, pese al hecho de que es justo, santo y que se aira contra el pecador y contra su pecado, es tan amoroso que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sea salvo. Pero nuestro énfasis muchas veces, actuamos farisíacamente, actuamos legalistamente, actuamos con dureza y como que nos gozamos en restregarle el pecado al pecador. No haciendo docencia para que él vea su pecaminosidad, no como un médico patólogo que no intenta ni se goza con el dictamen que da, sino que lo da por hacer de buena praxis. Responsablemente tiene que decirle a su paciente: tienes cáncer. No te puedo decir que necesitas una curita, porque esto no se cura con curita, ni con metrioley, ni mercuriocromo, ni nada de esas cosas. Esto es más grave. Pero si bien es cierto que las buenas nuevas deben ser precedidas por muy malas noticias, no debemos, casi como que nos gozamos con esas malas noticias. Esto es lo que me gusta.
Es más, no sé para qué voy a la segunda parte, que se quede allí ensartado en su dolor y que sepa que va a la condenación eterna y que la ira de Dios le espera. Lo que debemos es que Él entienda, al menos con una actitud correcta de nuestra parte y conectados con el sentir de Dios, que detrás de todo eso está el Padre amante con lágrimas en sus ojos, esperando el arrepentimiento del pródigo, esperando que él vuelva a la casa, donde él no lo va a poner siquiera como jornalero, sino que vendrá con los mismos derechos de hijo, con autoridad, tal cual como si fuera el unigénito Hijo de Dios. Y dice, fue movido a misericordia y corrió, ni siquiera caminó. Y miren que ese corrió, es que Jesús no perdía oportunidad para asestar un duro golpe a la religiosidad de los líderes religiosos, porque era inapropiado que un señor de cierta edad, dueño y potentado de una gran hacienda, corriera. Él era un señor, los señores no corrían. Correr implicaba que él tenía que levantarse esos faldones y exponer las piernas. Y vivimos en tiempos tan pretéritos que no solamente era deshonroso que las mujeres expusieran sus piernas, también los hombres. ¿Ok? Remontémonos a los usos y costumbres de la cultura de aquel tiempo. Básicamente lo que estamos diciendo es que esa acción de correr era abonando más a la historia para darle ese duro golpe de verdad a los fariseos y a los escribas y religiosos. Él les estaba diciendo, Dios está dispuesto a hacer lo que sea por salvar al pecador. Dios no tiene reparo en incluso rebajarse, porque esto es lo que hace él al correr. Es que más muestra de que Dios se rebaja el hecho de que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Dios no caminó, Dios se levantó los faldones y exponiéndose al ridículo, corrió hacia el pecador cuando decidió tomar forma humana. No hay nada más humillante que eso. Y la figura de este padre corriendo hacia el hijo, cuando el hijo debería estar corriendo hacia él, habla del deseo de Dios de salvar al pecador. Y él les está diciendo a los fariseos que tenían otro concepto, ese es Dios, el que yo vengo a revelar, no el que ustedes falsamente han expuesto al pueblo. Y luego dice, se echó sobre su cuello y le besó. Pues era un acto de profunda afectividad. Amén. Dios no es un Dios indiferente ni frío. Es un Dios que le dijo al pueblo de Israel en todas sus vicisitudes y padecimientos, les dijo, en toda angustia suya, yo fui angustiado. Dios se revela de esa manera. Él quiere decirnos, en tu angustia yo soy angustiado. Yo soy Dios. Tengo la sensibilidad y santidad para amarte más allá de lo que tú puedes imaginar. Y tu dolor es mi dolor. Y aquí Él está dándole besos a ese hijo perdido. Y entonces, noten lo que dice. Sacad, mandó a llamar a sus siervos, sacad el mejor vestido. Bien, el vestido habla de la justicia de Cristo con la cual hemos sido vestidos. Vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Y dice despojado del viejo hombre. Es como si te despojaran de un vestido y te pusieran uno nuevo. Amén. Así que eso habla de la justicia con la cual hemos sido embestidos. Y luego dice, poned anillo en su mano. En aquel tiempo no se agarraba una pluma y se firmaba, ¿no? Se usaba cera y un anillo que implicaba que el que tenía el anillo tenía toda la autoridad y los derechos del dueño y padre de la hacienda. O sea, él le está diciendo, tú jornalero, ni se te ocurra siquiera pensarlo. Tú eres puesto como hijo con todos los derechos de hijo, con vestidos de hijo, porque los vestidos de los siervos y de los jornaleros eran otra cosa. Él fue puesto con el vestido de hijo, la justicia de Cristo. No te voy a comparar con los ángeles, ni te voy a hacer parecido a los ángeles. La justicia de mi hijo te va a investir y tú vas a entrar con todos los honores dentro de la presencia de la cual había sido destituido de esa gloria. Ahora te es restituida
en todo su esplendor y con autoridad. Ese es algo que debemos nosotros cultivar. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso no nos sorprende que a Jesús le haya sido dado potestad. Pero luego él dice, por tanto, id. Ese id significa esa autoridad se las delego a ustedes. Amén. Nos está poniendo anillo, significa autoridad. Amén. Y dice, y calzado en sus pies. Los jornaleros, los esclavos no usaban calzado y los jornaleros un calzado muy rústico, unas sandalias muy rústicas. Este es un calzado de hijo. Amén. La Biblia habla del apresto del Evangelio de la paz, es decir, citando un salmo, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que le dicen a Sión, tu rey vive. Es la forma neotestamentaria, citando el Antiguo Testamento, de que nosotros tenemos una forma de andar. Y esa forma de andar es dirigirnos siempre al rescate del pecador a través del anuncio del Evangelio. Este muchacho fue investido con todos los honores de hijo, vestido, anillo, que es autoridad, y el calzado, que es una nueva forma de andar, siempre conectado con las buenas nuevas de salvación. Este hijo, seguramente por ser fiel a la historia, cuando tuvo que contar su historia, no contó una historia triste, contó la historia del gran amor de un padre que lo recibió cuando él había de manera inmunda gastado los bienes del padre. Y él sí iba a contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos esta historia tenía que decir, hubo un padre cuyo amor sobrepasa mi entendimiento, porque cuando yo merecía condena, ese padre me restituyó todos los derechos de un hijo. Amén. Y cuando aún estaba lejos, ya bueno, leímos eso, y el hijo le dijo, padre de pecado, etcétera. Y traete el becerro gordo y matadlo. Bien, no todo el tiempo se comía carne. Y un becerro es, por la carne, al ser más tierna, un alimento delicado. La Biblia cuando habla de comida o alimento delicado, no sé si recuerdan a Daniel, no comas alimento delicado. Lo que está implicando es, tú sabes, un alimento fino, altamente delicioso. Tienes que ser muy frugal, muy simple. Come legumbres y no le eches salsa tártara ni nada de eso, es simplemente así. ¿Ok? El alimento delicado era un alimento fino, exquisito, algo que no se comía comúnmente. Es becerro, es decir, no es una vaca vieja con la carne dura, no, es tierno. Esto no se hacía constantemente, no se comía esto todo el tiempo. Cuando se hacía era bajo un festejo de mucha importancia, quizás un matrimonio. Ese matar el becerro engordado significa que se había centrado la atención de muchos siervos en hacer que este becerro fuese cebado, fuese engordado. No sabemos cómo, ellos tendrían que saber de qué manera se hacía este trabajo y esta labor, pero estaba siendo preparado para un día especial. Y el padre encontró que este era el día especial. Y eso significaba no solamente que iba a haber una fiesta dentro del círculo íntimo de la hacienda, sino que muchos en el pueblo iban a venir a la fiesta. ¿Y todo por qué? Porque un hijo maleante, perverso, indiferente, que hasta quería la muerte de su padre, que fuera del tiempo le pide la herencia y la malgasta y se junta con prostitutas y llega a la inmundicia de un chiquero con cerdos, regresa a la casa del padre. Y dice, y traete el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Paralelismo bíblico, dos frases diferentes que expresan la misma idea. Quiere decir que muerto es equivalente a perdido, ¿verdad?
Revivido es equivalente a hallado. ¿Ok? Muerto, ¿acaso había muerto realmente? Pues por supuesto que no, ¿no? Pero era como si hubiera ocurrido tal cosa. La Biblia habla de que el pecador, el problema de él no es simplemente un pequeño desajuste en su comportamiento. Todo lo que él necesita es mejor educación, un poquito de mejor información para recomponerlo y hacer de él un hombre de bien. No, estamos totalmente depravados. Es un asunto radical y no meramente tangencial, ¿verdad? Es un asunto de raíz, tanto que es como si estuviéramos muertos, es decir, totalmente desconectados de la vida de Dios, ajenos de la ciudadanía de Israel, fuera de los pactos, sin conocimiento alguno de Dios, con el entendimiento entenebrecido. Esa era la condición del Hijo. Y esa condición, por eso dice, mi Hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y uniendo esas dos oraciones, repito, muerto es equivalente a perdido. Y revivido es equivalente a hallado. Cuando nosotros vamos a buscar al pecador perdido y le hallamos, lo que estamos diciendo es que esa persona recibió el Evangelio y recibió vida por el Evangelio, nació de nuevo por el Evangelio. Amén. Este es el primer acto. Vamos a terminar rápidamente con el segundo acto. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este primer acto fue dirigido a los publicanos, a los pecadores, a la gente burda del pueblo. Y si les dije que en el primer acto el Señor los llevó a un clímax de enojo, aquí los va a hacer explotar. Porque ahora, si bien el hijo menor está representando a ese grupo de pecadores burdos, aquí con el hijo mayor va a representar a los fariseos. Los fariseos que se enojaban con Cristo porque invitó a sus filas a gente de una condición muy baja. Invitó a un celote, eso es un guerrillero, imagínense. Invitó a un publicano, un vendepatria, que estaba dispuesto a quitarle las propiedades a gente pobre para hacerse rico él. Y así un sinfín de otros más. Gente burda como Pedro, como Juan, que eran meramente pescadores y que después de la pesca no se ponían ningún tipo de perfume, sino que olían a ese marisco empedernido. Así que eran motivos del rechazo de los fariseos. Era el hermano mayor diciendo, estos son inmundos, disipadores, gente que les gusta andar con los cerdos, que les gusta revolcarse en el cieno, que no tienen respeto por el Padre, que no le aman, que no le obedecen, que más bien parece que lo aborrecen y hasta quieren que muera, que desaparezca de sus vidas para ellos poder vivir a sus anchas. No somos como nosotros, que diezmamos aún de lo mínimo, que hacemos largas oraciones y ayunamos. Esta gente inmunda. Así que él ahora está dirigiendo sus cañones hacia los fariseos. Y los fariseos están representados por el hijo mayor. Estaba en el campo y cuando lo vio llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. En otras palabras, ha tirado la casa por la ventana. Ni siquiera un cabrito, una ovejita. No. El becerro cebado, el mejor, el plato más exquisito, el reservado para un momento de suprema importancia. Y así de manera intempestiva, sin haberlo planeado, solo porque lo vio llegar, ha hecho uso de los mejores recursos de la hacienda. Lo vistió, tuvieras el vestido que le dio. Si tú bien mirabas la etiqueta, decía, dime uno, un Armani decía el vestido. Y tuvieras ese calzado, Floor Chain. Entonces, miren lo que dice. Yo me quiero imaginar que aquí había un fariseo. Porque no todos los fariseos, aunque el estereotipo era de que eran hipócritas, duros de corazón, hablando en términos generales,
Yo creo que ustedes saben que muchos fariseos se convirtieron, ¿verdad? Uno en particular que sobresale de todos ellos. A ver, díganme quién es. No, el apóstol Pablo. Así que cuando decimos que los taxistas son bribones, hay cantidad que no lo son, pero el estereotipo se aplica cuando la generalidad es así, ¿verdad? Era el caso de los fariseos. Pero digamos que Dios siempre, porque esta historia tiene el propósito de que los publicanos sepan que Dios les está esperando, pero tiene el propósito de que ellos dejen su corazón duro. Amén. Así que yo quisiera imaginarme que ahí está uno y que ahí está otro, quizás de sus mismas filas. Un discípulo, a lo mejor venía del área de Samaria, qué sé yo. A lo mejor estaba en concubinato, en adulterio. A lo mejor estaba viendo a ver si dejaba la querida y se unía en santo matrimonio, qué sé yo. Y era objeto del repudio enconado de los fariseos. Y tal vez estaban en dos filas, aquí estaba el fariseo y aquí estaba aquel otro inmundo pecador. Y en ese momento, cuando él está relatando la historia del hijo mayor, entonces él les dice, y el hijo mayor le fue anunciado por los siervos lo que había pasado con el hijo menor. Y se va y mira y clava la mirada ante el fariseo y le dijo, y el hijo mayor se enojó y no quería entrar a la fiesta. Pero luego el Señor dice, trata de entenderlo, trata de comprenderlo. Es necesario hacer fiesta. Y luego se dirige al pecador inmundo y le dice, porque este tu hermano muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Yo estoy seguro que uno que otro fariseo se le aflojaron las piernas. Pero a uno que otro, amén. Después vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles hay también muchos sacerdotes y fariseos que vienen a las filas del Señor. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Imagínense, otra vez el padre. Este es un padre pródigo, derrochador. Este tiene generosidad, este tiene misericordia, pero en abundancia. Yo no hubiera salido, yo hubiera, bueno, y si salgo es con un bate o con un barrotillo para cincharle las piernas por majadero. Amén. Pero otra vez el padre buscando siempre tanto al hijo menor como al hijo mayor, porque escúchenme, los dos están perdidos. Amén. Este en una vida de inmoralidad y este en una vida muy moral, pero ambos no quieren al padre, no aman al padre, sino que uno quiere controlar por su desobediencia y el otro quiere hacerlo por su obediencia. Es el hombre moral de esta tierra que quiere por sus méritos granjarse un lugar en el cielo y piensa que por ser buena persona, porque no fornica ni adultera ni vive una vida disipada, él merece más que los otros que viven de manera contraria. Los dos están perdidos. Este es el contraste que tenemos que establecer para comprender bien esta historia, porque no es la historia de un hijo, sino de dos hijos. Es la historia del hijo menor y es la historia del hijo mayor. Pero cuando viene tu hijo, le reclama a él, tú nunca me has dado a mí ni siquiera un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos y gozarme. Pero viene tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo. Al menos así se supone. Y todas mis cosas son tuyas. Tú podías haber hecho uso y matar no uno ni dos, sino 10 cabritos si quisieras. Y si querías algo importante, matábamos el becerro gordo. Pero la actitud de este hermano mayor es como la de los fariseos. Noten que él ni siquiera le llama a mi hermano, sino tu hijo. Amén. No quiere identificarse como hermano de él. Era el mismo caso de los fariseos. Sino tu hijo. Tú siempre estás conmigo, le dice él, y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano muerto
era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos dicen amén a esta maravillosa parábola? Yo quiero darle un giro para terminar a lo que debió ser esta historia, pero no fue. Y no fue porque el Señor está utilizando una parábola que es una historia ficticia, que puede ser verdad, para sacar de ella enseñanzas espirituales. Y como Dios es diferente a los seres humanos, pero diametralmente opuesto, entonces no puede relatar una historia como habría sido en la vida real, donde habría un padre que se hubiera enojado, hubiera desheredado a su hijo, lo hubiera quizás hasta golpeado y tal vez puesto en manos de las autoridades, y de un hermano mayor que también hubiera sido duramente reprendido, y nada que ver con un becerro engordado para recibir al hijo. Entonces la historia tiene que ser desfasada para en ella insertar a Dios y cómo es Dios. Pero si la historia hubiera sido como es, el último recurso que hubiera utilizado un padre bueno de esta tierra es que a quien le correspondía ir en busca de aquel muchacho perdido era al hermano mayor. Por derecho legal, siendo él el primogénito, el que iba a heredar las 2/3 partes de la herencia del padre, aparte de la autoridad patriarcal para seguir teniendo el control y dominio de la familia, era el hijo mayor porque el padre ya era anciano. Así que este hijo mayor debió salir de la comodidad de la senda e ir en busca de su hermano. Pero la historia no se cuenta así. Ni dice qué pasó con el hermano mayor. No sabemos si verdaderamente él escuchó las palabras del padre, reflexionó y como el hijo menor volvió en sí de su dureza para ir a la fiesta. Lo deja así para que tú y yo desenredemos el nudo, le demos el desenlace debido. Amén. Porque él quiere que sepamos, y está implicado en esta historia, que si hay un hermano mayor cuyo hermano menor se fue a vivir perdidamente y disipó todos sus bienes y fue a parar en el chiquero inmundo del pecado con cerdos comiendo porquerías y basura. Pero ese hijo mayor, haciendo uso de su responsabilidad, dejó la casa del padre como correspondía hacerle y fue en busca de aquel hermano menor. Y no necesitó que el padre estuviera a la espera, sino que él mismo fue, lo encontró en el chiquero, lo sacó del chiquero, lo bañó, lo vistió. Él mismo llevó las prendas, los calzados y el anillo y lo trajo de ese lugar apartado donde él perdidamente estuvo viviendo por mucho tiempo y lo integró a la casa del padre. Yo creo que sabemos quién es el hermano mayor, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurrió en Israel, el Señor le estaba diciendo, ustedes son el hermano mayor duro, insensible, que supuestamente viven cerca del Padre, pero no aman al Padre, quieren controlar y creen que son mejores que el hermano menor. Pero si fueran como el hermano, si fueran verdaderamente el hermano mayor, ustedes serían los encargados de buscarlos a ellos, de irse por los poblados, por los lugares aledaños a Judea, por Samaria y más allá en Galilea y traerlos al redil, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque tanto el hermano menor como ustedes, el hermano mayor, están perdidos, están llenos de ustedes mismos. La única diferencia es que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos, no por ser prostitutas, no por ser publicanos, no por ser pecadores, sino porque cuando les llega el evangelio no tienen reparo en aceptar lo que son y se despojan de sí mismos de ninguna dignidad y dicen: sé propicio a mí, pecador, soy inmundo, estoy hediondo a chiquero y a cerdo, sálvame, déjame un lugar en tu casa porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ustedes se pierden, se supone que dentro de la misma casa, ahí cerquita de las cosas santas, cerquita del templo, cerquita de todos los rituales que todavía correspondían a la ley, cerquita de la Torá, ahí ustedes están perdidos y más perdidos que el hermano.
El mensaje final es necesario hacer fiesta. Amén. Y muchas veces eso pasa hasta dentro de nuestras vidas. Muchas veces no nos queremos gozar con aquel que el Padre quiere exaltar porque sí. Lo puede hacer a través de la torpeza de un pastor, más allá de lo que él quiera, o lo puede hacer también de muchas maneras, permitiéndole el desarrollo de su vida espiritual, humillándose a sí mismo para después ser exaltado a su debido tiempo. Amén. Entendamos algo, podemos ser uno o el otro, no tenemos mérito alguno, los dos están perdidos, tanto el menor como el mayor. Los dos no aman al Padre, al menos no en primera instancia. Los dos solo quieren aprovecharse del Padre. Uno lo quiere hacer por su obediencia, el otro por su desobediencia. El otro no quiere saber del Padre, sino que quiere solamente su cobijo, su amparo, su protección, sus bienes para que él pueda vivir en esta tierra como quiera, de la manera que quiera, cuando quiera. El otro es moral y cumple las reglas y piensa que por ello es mejor que el otro. Pero los dos están tan perdidos. Y lo mismo le dice el Señor a una mujer pecadora: no te condeno, vete y no peques más, que le dice a un religioso: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Amén. Así que esta historia es el broche final de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque en las dos anteriores hay alguien que sale a buscar la oveja perdida. Hay alguien que busca la moneda perdida. Pero en esta historia hay un padre que espera pacientemente el regreso de su hijo. Nadie lo va a buscar. ¿Por qué? Porque está implícito que debió ser el hermano mayor. Y el Señor quiere que sepamos que Jesús, el Hijo de Dios, es el hermano mayor que dejó la casa del Padre para buscar al hermano menor. Porque convenía aquel por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hubiese de perfeccionar a través de las aflicciones al autor y consumador de la fe de ellos. Porque el que santifica, los que son santificados, de uno son todos. Gloria al Señor. Bendiciones a todos.